Ya. Entonces, en la guía, ustedes van a ir a este link, aquí les explica la profe Consuelito de qué hacer. ¿Qué debemos desarrollar? A ver, una vez que nosotros ya hablamos acerca del tema del proyecto, la importancia, también el justificar, el origen, ¿no? Aquí vamos a empezar, en cambio, a definir conceptos generales y específicos para analizar el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos a identificar cuáles son los conceptos claves. Bueno, en investigación se conocen cuáles son las variables de estudio, ¿sí? Ok, por ejemplo, enfermedades, virus, contagio, salud y sistema inmunológico. Después se desarrollan conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontramos en las diferentes fuentes de información. Luego, identificamos y desarrollamos las ideas encontradas sobre otros conceptos asociados, por ejemplo, normas, reglas de contingencia, etc. Y finalmente revisamos el marco conceptual para asegurar haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. ¿Ya? ¿Cuánto tienen que hacer aquí? Miren que aquí la extensión es más extensa. Dice, bueno, si hacen a mano, ustedes no están haciendo ninguna mano. Tienen que hacer 2 páginas, ¿sí? Ok, 2 páginas, 900 palabras, ¿ya? Y tienen que hacer la computadora, 900 palabras, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Voy a tomar el ejemplo de alguien. A ver, la anterior semana hice de la señora Ramos. ¿Quién quiere que les tome su proyecto? Ya, a ver, de Jimena, listo. Ya, Elvia, ya le mando el suyo, ya le revisé, ya le envío, ya le corregí algunas cosas. Ya, vamos a Jimena Simbaña, ¿dónde estaba? Creo que era este. Ya. Sí, listo. Verán. Entonces, nos dice que en el marco metodológico, nosotros tenemos que desarrollar los conceptos relacionados a las variables o a los conceptos principales que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, en el tema de la señora Jimena, ¿ok? Ella habla acerca de el impacto económico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hablar de ella? ¿Cuál es la primera variable? La economía. Mire, esta es una variable. Otra variable que ella dice, le voy a subrayar, ¿ok? La pandemia, ¿ya? ¿Ok? Esas son las 2 variables que ella va a estudiar, ¿ok? Y dentro de ellas puede existir una subclasificación como tal, ¿ya? También pueden hablar no solo de economía, sino impacto económico del COVID-19 en el Ecuador, por ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Acerca de, hoy en día hablamos de la canasta básica. ¿Cuánto las familias, cuál es el valor de la canasta básica en el año 2000, ejemplo, en este año 2020, 2021, que pasó esto de la pandemia, que fue más fuerte, ¿no? Porque todavía seguimos en pandemia, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver eso en el internet, miren. Voy a hacerles un ejemplo de cómo pueden ustedes indagar. A ver, déjenme ver. Ya. No tengo mi WhatsApp abierto. Ya, listo. Entonces voy a poner, por ejemplo, la economía del Ecuador en la pandemia del COVID-19. Estoy buscando en internet, mire. Ya, ok, bueno, aquí tuve un pequeño error. Ya, voy a escoger el primero. Tienen que ver, obviamente, una página que sean, miren, ejemplo del Banco Central del Ecuador, es una página que es muy buena. Y aquí habla, dice, el Banco Central del Ecuador presenta la estimación del impacto de la economía ecuatoriana para el periodo marzo-diciembre del 2020. El Banco Central del Ecuador trabajó en el análisis y medicina. Ya, entonces, miren lo que nos da información acerca de qué ocurrió en el año 2000, dice, en los meses, perdón, de marzo a diciembre del 2020. Entonces, usted de aquí ya puede extraer información, ¿ya? Y recuerde algo muy importante, no debe copiar y pegar, debe usted parafrasear desde el caso. Siempre tiene que citar, ¿ya? Y si es que usted ve que es muy importante, por ejemplo, este párrafo, usted ahí sí
lo va a copiar textualmente. Pero para eso, ¿sí? Les invito a que vean el video que yo les dejé aquí, ¿ok? Por si acaso, de cómo se hace una cita textual y cómo se parafrasea. ¿Ya? Este está en el video número, me parece que es el número 2, ya, aquí arribita. No, el 3. Citas, parafraseos, normas APAS, séptima edición. Ya, de ahí es donde ustedes se van a guiar, ¿sí? Para hacer, yo no quiero que ustedes me pongan párrafos y que no estén hechas las citas, ¿ya? Es decir, que no me coloquen solo copy-paste de una X página y que al final no esté citado como tal, ¿ya? Entonces recuerden que tienen que verlo el video número 3. Ahora, algo muy importante. Usted no debe desarrollar, vamos con el mismo proyecto de la señora, perdón. A ver, usted no tiene que directo abordar los temas, ¿sí? No tiene que ir directo a los temas, ¿sí? A los conceptos y todo eso, sino tiene que hacer un párrafo explícito primero para esto, el marco conceptual, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que empezar con el presente estudio, o en la presente investigación, ya, investigación, ya, podemos ponerle con este mismo tema que le pusieron aquí. A ver. Ya, eso, los conceptos. Ya, bueno, podemos poner las variables si ustedes desean. En la presente investigación, ¿sí? Las principales variables del estudio son la economía o el impacto económico, si quieren poner. Económico. Y la pandemia del COVID-19. ¿Ya? Ponen coma. A continuación, se detallará información relevante o importante, si quieren poner, para analizar este estudio. Para analizar el trabajo. Ya, listo. Estoy poniendo como ejemplo. No quiero que van a poner lo mismo que estoy desarrollando ahorita. Pero tienen que poner ustedes, tienen que colocar aquí un párrafo explicativo de que, cuáles son sus variables de estudio. Por ejemplo, en el de la señora Elvia Pilamunga, ella va a hablar acerca de la educación. ¿La educación qué? Virtual. Mire, esa es una variable de ella. También la otra variable es la pandemia. O sea, la mayoría, creo que es la gran cantidad de estudiantes aquí van a hablar acerca de la pandemia, porque todos dicen en época de pandemia, en el COVID-19 y todo eso, ¿ok? Entonces, la siguiente variable ustedes van a analizar en cambio lo que es el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Entonces, investigan en las páginas, desarrollan qué tipos de variantes de COVID existen, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver las clasificaciones, ¿ok? Por eso dicen que hay que centrarse en los temas principales, ¿no? Y también en los temas secundarios, ¿ya? Por ejemplo, que sea el impacto de la economía, ¿ya? Si usted ve un artículo, señora Jimena, en el que habla acerca del sector de Calderón, del comercio y todo eso, hágalo, ¿ok? Y recuerden algo muy importante, vuelvo y repito, citar. Si es que no están citadas la información de donde ustedes están extrayendo, yo no les voy a dar paso. Es decir, no les voy a decir, está bien, vuelva a hacer. Vean el video, ese que les mencioné, el número 3, antes de realizar esta parte, ¿ok? ¿Hasta ahí entendemos? O díganme si es que no captaron alguna cosa. Sí, lo hice. ¿Sí? Sí, lo hice. ¿Ya? Yolanda, usted, Patricia, ¿sí? Sí, lo hice. Ya, listo, ok. Vamos, siguiente parte. La siguiente parte
es algo muy importante. Marco metodológico, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer aquí? 500 palabras. Aquí está el video. Esto lo explico yo en cambio, ¿ya? Tienen que ser 500 palabras. Dice, en este paso debemos explicar qué vamos a hacer para poder analizar la situación y cumplir con el objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática, en particular cercana a nuestro entorno personal, familiar y comunitario, según corresponde. Nos centramos en describir qué pasa. Vamos a hacer entonces aquí, chicos. El primer paso, vamos a escoger una técnica de investigación, ¿ya? ¿Qué tipos de técnicas existen? Existen las entrevistas, existen las encuestas, ¿sí? Las fichas de observación y también los análisis del contenido, ¿sí? Ahora, prefiero que la mayoría de ustedes hagan entrevistas, ¿sí? Y encuestas, porque sus temas están más enfocados hacia eso. Quizás el de Johnny, porque es la democracia, sí podría hacerse una ficha de observación, ¿ok? Podría hacerse. Y si es que no, también puede ser una entrevista o una encuesta. ¿Hacia quiénes van a hacer estas entrevistas, esas encuestas? Hacia las personas involucradas en su proyecto. Por ejemplo, la mayoría de ustedes dicen, la familia Pujol, listo, tienen que hacer una encuesta, de ser el caso, a toda su familia. Elvia, usted va a ser de la plataforma virtual, tiene que hacer una encuesta a todos los miembros de su familia, ¿sí? Los que están en la parte de educación virtual, ¿no? Que son todos, me acuerdo. Igual, así debe ser el caso. Johnny, usted en cambio está haciendo de la democracia, de sus, en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces tú podrías hacer la encuesta, ¿sí? A todos tus compañeros del trabajo, ¿no? O hacer también una entrevista a los jefes, a tus jefes o a tus autoridades, si es que existe esa apertura, ¿ya? Podemos hacer. ¿Cuánto mínimo? Me parece que en el video que les había puesto están entre 5, 8 preguntas, ¿ya? Igual en las entrevistas también. Y aquí viene el trabajo de ustedes hasta el viernes. Hasta el viernes deben mandarme a mí, pero no me mandarán, ejemplo, en la noche, en la tarde, porque no voy a avanzar a revisarles. De ser posible, en la mañana, antes de las 12, tiene que estar en mi correo esas entrevistas o las preguntas de la encuesta y todo eso, para yo poder revisarlas y que estén bien. Una vez que yo apruebe, ahí va a aplicar este mismo sábado y domingo. O sea, este sábado y domingo usted ya tiene que aplicar esas entrevistas, esas encuestas a los miembros de su familia. Pero para esto, a mí me tiene que presentar las preguntas para yo aprobarle. ¿Me entendieron? Lice, entonces tendríamos que primero hacer las preguntas y ahí le indico a usted y ahí usted me aprueba Exacto. para yo hacerle a mi familia. Exacto. Primero, usted hace las preguntas, me hace a ver, para Yolanda aquí no me entendió. Yolanda, si usted va a hacer la entrevista, tiene que hacer unas 5 preguntas de qué va a preguntar en la entrevista, ¿ya? Hacia los miembros de su familia, o no sé si es que era hacia la calle en su caso, o una encuesta. Usted las hace hasta este día viernes y me tiene que indicar a mí, ¿sí? Me tiene que indicar a mí hasta el viernes para yo ver si es que están bien relacionadas, y de ahí sí, yo le apruebo para que usted las aplique el fin de semana, ¿ya? ¿Por qué tiene que aplicarles el fin de semana? Porque miren, la siguiente parte del proyecto, viene en cambio con los resultados. O sea, usted de la siguiente semana tenemos que hablar acerca de los resultados. ¿Qué hallazgos o qué descubrió? Y si es que usted no lo aplica, estaríamos atrasados. Y finalmente llevamos con análisis de contenidos. Y se acabó, mire, prácticamente la mayoría del proyecto. O sea, la siguiente semana acabamos. Por esto es que esto es importante que usted lo desarrolle. Ya, a ver, preguntas hasta ahí. A ver, Johnny me escribió algo. Dice, gracias, dicen, estoy en el trabajo, pero estoy escuchando. Está entendido. Ya, listo. Dice, disculpe, ¿en dónde tengo que involucrar a mi familia? Tiene que ir nombre y apellido de quién voy a hacer la entrevista. Claro, pues porque es tu familia, ¿sí? Miren, yo les puse en el video yo les pongo un ejemplo, chicos. Darás en cuenta, en el video que yo les hablo, porque justamente yo lo hice, les explico cómo hacer
cómo dar un ejemplo de pregunta de entrevistas, un ejemplo de preguntas de encuestas para que se guíen. Las encuestas deben ser preguntas cerradas y las preguntas de las entrevistas deben ser preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con cerradas? Ejemplo, la educación virtual. ¿Estaba usted preparado para recibir educación virtual mediante smartphones, computadoras o laptops? ¿Sí o no? Miren, esa es una pregunta cerrada, porque tengo para contestar el sí o no. ¿Ya? ¿Listo? También existen otros tipos de opciones según las preguntas, siempre, a veces, nunca, ¿ok? Pero bueno, en este caso, como les dice la pregunta del tema de Elvia, sí o no, ¿ya? Para esto es importante, ¿qué van a desarrollar? Bueno, ya eso, como les dije, ya lo van a ir desarrollando. Pero en el proyecto, ¿sí? ¿Qué deben colocar, chicos? Esto no es necesario que me manden el día viernes mismo. Esto ya ustedes lo van a entregarme hasta el domingo. Hasta el viernes solo las preguntas hasta el día viernes. Ya. Miren, en el marco metodológico, usted podemos utilizar el número de técnicas que necesitamos para cumplir con el objetivo. Dice, las técnicas que utilizaremos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual. En nuestra comunidad de estudio, nosotros mismos, la familia y la comunidad. Y cerramos este paso en la descripción. ¿Qué deben colocar ustedes en la descripción? Ya. Aquí donde dice marco metodológico. Ya. Marco conceptual, ya está. Marco metodológico. Ya. Entonces usted igual aquí va a desarrollar un párrafo. Me parece que eran 500 palabras que nos decía. ¿Ok? La técnica que se ha escogido para analizar este proyecto ha sido la encuesta, que consta que consta de 8 preguntas, ¿ok? De preguntas cerradas en las que se van a aplicar a la familia tal, el día tal, la hora tal, en el lugar tal, mediante hojas, porque bueno, en otros casos utilizaban las aplicaciones como el Zoom, también utilizaban aplicaciones como el Forms, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, en su caso, como ustedes lo deseen hacer, ¿ya? Pero aquí deben de escribir eso que les mencioné, ¿ya? ¿Listo? Ahora, algo muy importante, verán, ¿en base a qué van a hacer las preguntas? Usted va a decir, profe, pero ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo sé si es que estoy haciendo bien mi proyecto? A ver, voy a coger el de la señora otra vez. El de la señora Jimena. Ya, ahora ella va a decir, ¿y cómo hago las preguntas? ¿Enfocado a qué? Tiene que estar enfocado hacia su objetivo. Déjenme ver. Sí, miren, este es el objetivo de la señora. Describir la situación económica que la familia Pujota Guacoyante tuvo que pasar durante la pandemia y el nuevo emprendimiento que implementaron para mejorar su economía familiar. Ya, usted tiene que hacer las preguntas en función a su, ¿ok? Objetivo. Entonces aquí dice describir la situación. Ya, entonces usted puede, si hace una encuesta, una entrevista, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias, o bueno, una de las preguntas, no digo la principal, qué tipo de estrategias la familia Pujota Guacoyante, bueno, en este caso como el padre de familia, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias usted optó para contrarrestar el impacto económico en su familia? ¿Ya? Entonces ahí si verá, chúticas, a mí me tocó cambiar porque me botaron del trabajo, a mí me tocó crear en mi propio negocio, mi propia empresa, ya, entonces ese tipo de estrategias él hizo. Otros dan de decir, no, es que a mí me tocó ir a vender en las calles, yo vendí un poco de electrodomésticos que tenía en mi casa porque estaba un poco endeudado, y bueno, ok, entonces ahí le van a dar chance para que responda, ¿no es cierto?, el entrevistado, pero no se olviden que tiene que ser en función de este objetivo. Si es que hace una encuesta, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer preguntas como, usted en la época del año 2020-2021 tuvo una pérdida de su trabajo o descuento de su salario, ya, entonces sí, no, mire, todavía estoy dando respuesta
a esto. Y así tienen que hacer ustedes 8 preguntas. Si usan el internet, ahí existen ejemplos de preguntas justamente del proyecto. Ejemplos de preguntas. ¿Listo? Eso. Hasta ahí. Lice, Dígame, Lice. disculpe una pregunta. ¿Puedo combinar entrevista con las encuestas? Sí, no, verás, por mí no hay ningún problema, Lice. Sí, no hay inconveniente. Si usted quiere hacerlo porque quiere obtener mayor información, no hay problema. ¿Sí? Puede hacer de una sola, puede hacer de 2, puede hacer de varias. Es más, hay la última que es análisis de contenidos, pero yo no quisiera que hagan ustedes eso porque es mucho más fácil. Yo quiero que ustedes investiguen, no quiero que analicen solo contenido. ¿De dónde se hace esto? Por si acaso alguien en algún otro paralelo les explique. El análisis de contenido es buscar información en los periódicos, en los mismos libros, en una página web, ¿no? Información sobre el sector, por ejemplo. Ya, pero en el caso de ustedes, cuando hablan acerca de la familia, es muy complejo, ¿no? Porque a nadie les ha hecho una entrevista a ustedes, ¿no? A menos que sí. Okay. No, Lice. Algún periódico ahí donde ustedes dice, vean, la familia Pujota, cierto que tuvo un impacto económico muy fuerte y se puso un negocio. No. Entonces, preferible yo quiero que hagan una entrevista, una encuesta o una ficha de observación. ¿Qué es la ficha de observación? Es en donde, bueno, en la mayoría parece que ninguno de ustedes tiene esto. La ficha es más como analizar el ser buen vecino, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me paro en una esquinita, ejemplo, en la mañana, tengo algunas preguntas, por ejemplo, los vecinos al salir de sus hogares se saludan entre sí, existe una buena convivencia, entonces ahí se analiza esto. Pero bueno, en la mayoría de ustedes de sus temas son relacionados ya más a la economía, a los cuidados de la salud, a la educación virtual, a la democracia, que sí podríamos ser más apegados hacia una encuesta o una entrevista. ¿Preguntas? ¿Otra más, tal vez? ¿No? Digan hoy.